Bueno, vamos a Sí. comenzar, ¿eh? Ahí conectándose, pero bueno, ya son 9:05 van a ser. Le vamos a dar paso a los que vayan entrando. Vamos a hacer telesón y comenzamos. Sairam, buen día para todos, bienvenidos somos todos a esta cuarta parte del círculo de estudio donde la temática es el texto sagrado, el Bhagavad Gita. Así que hoy vamos a concluir con el capítulo 2, que en círculos anteriores habíamos comenzado, y creo yo que por el tiempo vamos a poder también empezar con el capítulo 3. Habíamos quedado en el subtítulo Descripción de los Iluminados, que es el final del capítulo 2. Vamos a leer ahora desde el versículo 54 hasta el 72, y ahí concluimos el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Hablarnos de la descripción de los iluminados. En cierta manera, Krishna le está explicando a Arjuna, describiéndolos, quiénes son los iluminados, y nosotros, obviamente, está destinado para que los identifiquemos quiénes son, y a la vez como una guía de ruta, obviamente, para algún día tratar de serlos, ¿no? Así que muy interesante lo que vamos a leer. ¿Alguien quiere decir algo antes de comenzar? ¿O ya empezamos a leer? Bueno, vamos a comenzar entonces con la sección denominada Descripción de los Iluminados. Vamos a ver si estamos todos en silencio. Sairan. Arjuna, que lo escuchaba atentamente, lo interrumpió para decirle: pero Krishna, ¿cómo se puede identificar a la persona iluminada que tú describes al que está arraigado en lo divino? Por ejemplo, ¿cómo habla una persona así? ¿Cómo se sienta o se desplaza? Si yo lo supiera, me sería más fácil empeñarme en serlo. Krishna le responde: por cierto, amigo mío, que debes empeñarte en serlo. A esa persona se le llama un iluminado, Stita Prajna, alguien arraigado en la sabiduría. Es aquel que ha abandonado todos los deseos egoístas, los anhelos y tormentos del corazón, que está satisfecho con el ser verdadero y nada quiere fuera de él. Ese saber que la verdadera bienaventuranza se encuentra dentro. Este hombre o mujer no tiene perturbado su entendimiento por la tristeza o la adversidad, no ambiciona placeres y está libre de las tres cosas que más mancillan el entendimiento: el apego, el temor y la cólera. Esa persona es un iluminado, un Stita Prajna, quien se mantiene desapegado sin deseos, quien no se alegra ni se deprime frente a la buena o la mala fortuna, quien se mantiene con su sabiduría por encima de las turbulencias mundanales. Ese es un iluminado. El iluminado ha aprendido a sustraer diestramente sus sentidos de las tentaciones del mundo. Así como la tortuga retrae en forma natural sus patas para protegerse en su caparazón. Esto es muy importante, Arjuna, y quisiera explicártelo mejor. Cuando las personas se alejan de los placeres mundanos, crece su conocimiento de lo divino. Y este conocimiento hace que poco a poco desaparezca su anhelo de placeres.
pero en su interior tal vez todavía los anhelen. Incluso quienes conocen el camino pueden ser apartados de él por sus sentidos ingobernables. Por lo tanto, gran parte de la disciplina espiritual consiste en domar los díscolos y traidores sentidos y en mantener sobre ellos una permanente vigilancia. El grado de refinamiento de un individuo o de una sociedad se mide por el criterio con que ha sabido controlar su codicia y sus deseos. Los iluminados someten y controlan sus sentidos, dirigiendo siempre su entendimiento al logro de su objetivo supremo, la unión con Dios. Contraen el hábito de sustituir las tentaciones de los sentidos por pensamientos divinos. La espiral descendente que nos lleva a la ruina consiste siempre en el mismo proceso. De las cavilaciones sobre las tentaciones mundanas surge el apego a los objetos de los sentidos. Del apego a los objetos de los sentidos nacen los deseos egoístas. Los deseos frustrados hacen estallar la cólera. De la cólera surge la ilusión. Esto provoca confusión del entendimiento y hace que se olviden las lecciones de la experiencia. Al olvidar las lecciones de la experiencia, se enturbia la razón y ya no se puede discriminar entre la verdad y la no verdad, lo real y lo no real. Por último, al perder la discriminación, el individuo se aparta de la única finalidad de la vida, que es la unión con la divinidad interior. Así, lamentablemente, echa a perder su vida. Pero si uno puede seguir moviéndose en el mundo, rodeado de tentaciones, y aún así estar libre del apego a ellas o de su rechazo, en su corazón se instala la tranquilidad y queda ensimismado en la paz y la sabiduría del ser interior. Con la serenidad de Arjuna, todos los pesares desaparecen. Esta sabiduría átmica, este conocimiento del ser verdadero, no es para todos. Las mentes agitadas y descontroladas ni siquiera imaginan que allí dentro está presente el Atma. Sin quietud, ¿cómo puede haber meditación? Sin meditación, ¿cómo puede haber paz? Sin paz, ¿cómo puede haber felicidad? La mente errante que se apega a los objetos de los sentidos pierde su capacidad de discriminación y queda a la deriva. Un barco sin timón. Hasta una pequeña brisa puede alejarla de su seguro derrotero. Quienes aplican todos sus poderes al dominio de sus sentidos, estabilizan la mente y se liberan tanto del apego como del rechazo. Esas son las personas verdaderamente sabias, las iluminadas. Y concluye diciendo: los seres mundanos perciben la existencia misma de un modo muy diferente al de los sabios de espíritu. Es como el día y la noche. Lo que es noche para unos es día para los otros. Aquello que para los seres mundanos es real, el cuerpo, los afanes terrenales, el placer, el dolor, la enfermedad, las tentaciones de los sentidos, es no real y carece de toda importancia para los iluminados. En cambio, aquello que los iluminados conocen como lo real, el espíritu, la serenidad y cuanto de eso deriva, carece de toda realidad y valor para los no iluminados. Aguas de muchos ríos afluyen continuamente al océano, pero nunca lo desbordan. Del mismo modo, deseos y apegos afluyen a la mente del iluminado, pero éste se mantiene en calma y nada lo perturba, como el océano en sus mayores profundidades. Para alcanzar este estado de paz completa, Arjuna, debes liberarte del ego, del sentido del yo y de lo mío, y vivir sin anhelos. Debes olvidar todo deseo. Esta es la quietud fija del iluminado, el único que puede arraigar firmemente en su unión con Dios.
Cuando se logra ese estado, ya nunca más se cae en la ilusión y en el momento de la muerte uno se funde con la divinidad, se vuelve uno con lo divino. Esta, Arjuna, como ya te he dicho varias veces, es la única finalidad de la vida. Sairam. Ahí concluye el capítulo 2. Lo leí completo esta sección de descripción de los iluminados porque no podíamos hacer un corte porque lo describió completamente. Albina, adelante por favor, si puedes comenzar a expresar los sentidos. Bueno, creo que la pregunta que le hace Arjuna a Krishna, ¿no es cierto? ¿Cómo reconocer a un iluminado? Por allí es la pregunta que nos hacemos, o por lo menos que me hice o hago yo. Porque, perdón, no estoy bien hoy, de mi garganta. Y cómo identificarlo. Y me llevó al momento ese de cuando Juan el Bautista manda a algunos de sus discípulos para que lo observen a Jesús, para ver si Jesús era el Mesías esperado. Y cuando van, Jesús le dice que vuelvan y le digan a Juan solo lo que han observado. Y en otra oportunidad, cuando le preguntan a Jesús también cómo reconocer al verdadero maestro, Jesús le dice por los frutos. Y por los frutos es más o menos lo que está describiendo Krishna de un iluminado, porque significa mucho trabajo interior para la persona que ha llegado a iluminarse, porque para llegar al fruto, un árbol tiene que comenzar por la semilla, crecer, lo cual lleva mucho tiempo, florecer y dar frutos. Y eso es lo que obtiene el iluminado, el fruto de una vida o de vidas de disciplina espiritual. Y es muy importante, si uno puede rescatar, porque todo es para comentarlo, ¿no es cierto?, lo que está diciendo Krishna, ¿no? Que el iluminado está libre de apego, temor y cólera, que son las causas que nos atan y nos hace volver a renacer nuevamente. Porque todo lo que tenga que ver con la mente está allí, ¿no es cierto? El temor, lo que nos paraliza, el apego que nos ata, la cólera que hace que estallemos. Y el iluminado ha superado todo esto, pero con mucho trabajo. A lo mejor trabajos de vidas y vidas, y lo que se ve ahora es el resultado de ese trabajo, o sea, el fruto. Y también de una disciplina espiritual, que significa todo lo que Krishna dijo, ¿no es cierto? Controla la codicia, los deseos, porque de todo esto, ¿no es cierto?, nacen todas las cualidades negativas cuando nos dejamos llevar por lo que la mente nos dicta. Por eso Sai Baba habla tantísimo de controlar la mente, y nos da un montón de herramientas
como la meditación que dice acá, ¿no es cierto? El servicio, el canto de los Vedas, que yo admiro, realmente admiro de corazón a las personas que pueden hacerlo, porque significa una concentración, más allá, ¿no es cierto?, de estar conectados y saber lo que se está diciendo, concentración de lo que se dice, cómo se pronuncia. Es decir, todo eso son herramientas para nuestra mente, para conectarnos con el ser. Y eso nos va a llevar a movernos en el mundo sin que lo que pasa en el mundo nos afecte. Y realmente admiro a las personas que han llegado a este estado, porque son ecuánimes, han logrado la ecuanimidad, cosa que trato de trabajar en mí mucho. Cuando la mente está agitada por todas las cosas externas que nos apabullan en el mundo y a través de todos los sentidos y por todos los medios, es cuando más debemos aferrarnos al nombre del Señor, en el lugar donde estemos, porque eso va a hacer que la mente se aplaque y que nosotros estemos conectados. Y ese es un camino, el camino largo para llegar a la iluminación. Y otra cosa importante, y para terminar, ¿no es cierto?, que dice, los seres mundanos toman todo lo que es irreal como real. En cambio, para el iluminado, como sabe, como tiene el conocimiento y tiene el autoconocimiento, sabe lo que es real. Así que hay mucho para trabajar en mí, por lo menos, y quiera, Sai, que todos lleguemos a ser iluminados. Zaira. Gracias, Albina. Marcos, te interrumpo en el mate y te doy paso. Adelante, Marcos. Gracias. Me estaba riendo solo porque escuché esto último que decía Albina de lo real y lo irreal. Y tengo un amigo que es devoto de Baba, Marianito, que siempre nos hacemos chistes con esto de lo real y lo irreal. Y por ahí me llama y me dice, ¿qué haces, Mayero? Andás nadando en la malla, ¿no? Entonces nos decimos así graciosamente lo de Mayero, de la malla, como para recordarnos también un poco que todo es maya, ¿no? Entonces me reía solo. Me gustó mucho esto que dice como que el iluminado no desea nada o no quiere nada que esté fuera de él, ¿no? Del mundo externo. Y la otra vez estábamos con Jesús, mi hijo más grande, y me acuerdo que en un momento charlábamos y le digo, ¿sabes lo que decía Bruce Lee? Be like water, my friend. Sé como el agua, mi amigo. Y entonces me miraba y me decía, ¿por qué? No, eso siempre me resonó mucho del Tao. Como que últimamente lo estoy pudiendo poner en práctica un poquito más, ¿no? El agua se acomoda a cualquier situación. Esto que contaba Fernanda el otro día, que a todo decía que sí. Yo también estuve haciendo un tiempo ese ejercicio y es... Ama decía, la naturaleza siempre dice sí, el único que dice que no es el ser humano. Entonces, el agua se acomoda a cualquier situación. Si hay pendiente para allá, va para allá. Si hay pendiente para acá, va para acá. Entonces, a la noche estábamos en la cocina y le digo, be like water, my friend. Y me dice, sí, estaba pensando eso, me dice Jesucito. Y muy lindo tener esas charlas, ¿no? con él. Hace como 5 años estuve con una situación bastante dolorosa, muy dolorosa, y cuando abro un libro preguntándole a Swami así sin mirar, le digo, ¿qué es lo que tengo que trabajar? O sea, ¿qué querés? ¿No? ¿Qué querés?
Y abro un libro sin mirar, abro en cualquier página sin mirar, y el título decía entrega total, sin deseos, sin expectativas, no esperar nada. Entonces dije, ok, ya me quedó claro. No digo que sea fácil, pero ya me quedó claro. Y, y creo que un poco tiene que ver con esto, porque cuando ahí hablaba de querer, que cuando uno ve automáticamente quiere, cuando uno quiere y eso no se puede cumplir, aparece la frustración y la ira. Entonces la ira está completamente relacionada con todo lo que yo quiero, con lo que quiero controlar o quiero tener y no puedo. Entonces en esa falta de poder tener o lo que quiero, aparece la ira. Y Swami decía que cuando hablábamos de los enemigos internos, que siempre habla de los enemigos internos, que es con lo único que tenemos que luchar, decía, ¿no? Justamente que son esto, ¿no? La ira, la lujuria, la codicia, la soberbia, los famosos pecados capitales, pero dice Swami, los dos más importantes son la lujuria y la ira. Son como los que disparan el resto, ¿no? Sobre todo la ira. Entonces, trato de estar como muy atento a qué situaciones o qué cosas. Sé que si en algún momento algo me produce ira, bueno, evidentemente no es por acá porque estoy queriendo controlar algo. Entonces, ese ejercicio de no querer controlar tiene que ver también con, yo siento que tiene que ver con aceptar y que sea lo que tenga que ser. Y ahí es donde Swami dice, la más alta clase de devoción es aceptar que todo es para tu propio bien. Entonces, siento que si logro no controlar, que si logro que las cosas del mundo, no querer nada de afuera, como decir, bueno, viene esto, viene un trabajo, viene alguna relación, viene, no viene, no viene. Viene algo material, perfecto, no viene, también está bien. Digo, no digo que sea fácil, pero tengo claro que ese es el camino, ¿no? Y que en la medida que yo logre ir aceptando simplemente lo que se da, lo único que puede generar eso es ecuanimidad y la serenidad que hablaba ahí del sabio, ¿no? Así que, bueno, me parece que eso es lo que más me resonó del texto, y también coincido con Albina esto último que dijo de qué es real y qué es irreal, ¿no? Qué es real y qué es irreal. Bueno, gracias. Gracias, Marcos. En este momento somos 21. Le vamos a dar paso a Fernanda, ya que te nombró Marco. Adelante, Fer. Zairam, wow, qué lindo todo, ¿no? Eh, bueno, una palabra del texto que me resonó fue esto de la satisfacción, ¿no? Y que después sigue hablando y que en realidad cuando nos empezamos a deformar, ¿no? Es cuando el deseo está insatisfecho. O sea, como que hay una cosa ahí, un paralelismo entre satisfacción e insatisfacción. Si realmente estuviésemos iluminados, no existiría esta insatisfacción. O sea, entonces no habría deseo porque no lo causó nada previo, ¿no? Eh, como que sentí el caminito inverso. Esta satisfacción de estar inmerso en la unión, ¿no? Y lo sentí como esta descripción como hacia dónde, ¿no? Hacia dónde. Porque también lo que siento que nos puede hacer una trampa este texto, si nosotros miramos desde nuestra mirada, es el tema de la indiferencia, ¿no? Porque si uno dice, ah, bueno, yo no, yo porque soy muy emocional, entonces a mí la emoción es como que es lo que me está constantemente detonando o avisando, ¿no? Cuando no estoy, cuando me fui del centro, o estoy más lejos o más cerca. Por esto de la satisfacción, porque es como que la emoción ahí está relajada, porque está, ¿no? Como en un espacio interno equilibrado, ¿no? Que son esos momentos que uno dice, ah, acá, ¿no? Después, bueno, nos vamos, venimos, nos olvidamos y nos acordamos. Pero esto de la indiferencia me lleva a pensar, porque uno dice, ¿no? Está esto de los
de los superados, ¿no? De que, no, esto yo, nada, esto no, como que no, y lo único que hacemos es tapar y después vienen estas ollas que se destapan de alguna manera porque aparecen en el cuerpo, aparecen en la mente y están. Entonces, para mí es muy importante, hay algo del Trayambakam, ahora que Albina nombró los Vedas, que habla de la fruta madura, ¿no? Como que no se va a soltar antes la fruta. La fruta tiene que estar atento y una palabrita que nombraste en el texto es vigilar, ¿no? Vigilar. Y yo puse agregué vigilar, porque me parece, como decía Marcos, ¿no? Esto de estar observándonos constantemente, porque si no estamos salteando pasos y nosotros no sabemos en qué nivel de evolución estamos. Entonces, si nos toca lo material, y bueno, a lo mejor ahí, ¿no? O sea, el deseo en la materia. Si nos toca lo afectivo, bueno, el deseo en el afecto. Si nos toca, o sea, en el conocimiento, el deseo en el conocimiento. O sea, estar atento por dónde uno hace agua. No está en el agua, como decía, me encantó la frase, ¿no? El agua sé como el agua, sino que hace agua y ahí se inunda mal, ¿no? Como que está desborda, como que no hay este fluir, ¿no? Y bueno, y lo que me queda de todo esto, como esto de tener, ¿no? Hacia dónde, pero que el camino es la práctica detallada de la observación, de aferrarnos a la, o sea, empezar por, o sea, no meditar, porque o sea, como todo este caminito, si no hay meditación, no hay paz, si no hay paz, no hay sabiduría, ¿no? Como, o sea, empezar y volver siempre a eso, ¿no? Y la práctica detallada, y la práctica profunda, y la práctica con fe, porque la verdad que, sobre todo cuando uno hace determinadas prácticas, a veces no entiende ni qué está diciendo o qué está haciendo, pero bueno, es la fe en el maestro que nos dice por dónde, ¿no? Pero con sentido, como que tiene que haber un sentido, porque en la misma práctica también hay engaño. No, y llegué, no, y ya lo pronuncio bien, ya lo puedo recitar. No, hay que seguir, y cada palabra, y cada letra, y cada el sentido. Hablo de esto porque elegí esta práctica, ¿no? O la meditación. No, yo hoy estoy ahí volando, no, no, nada de vuelo, es conexión, ¿no? Bueno, un montón de cosas para observarnos. Así que bueno, esto creo que, gracias por todo lo que van aportando, Zaira. Gracias, Fer. ¿Y qué tema tocaste, este de la indiferencia? Y me vino a la mente porque con amor me lo han dicho, pero muchas veces me lo han dicho, que soy sangre fría. Vos sos sangre fría, vos sangre fría. Y entonces viene el autoanálisis, o sea, uno está más cerca del iluminado o más cerca del egoísta que no le importa nada lo que te pasa al lado. Y bueno, un trabajo de cada uno, pero abriste un tema bastante interesante. Seba, adelante, Seba. Sairam, muy buen día a todos. Qué hermoso el tema que estamos tratando, es espectacular. Eh, bueno, feliz de estar acá. Después de que pasó Maha Shivaratri, el tener la sensación de que nos íbamos a reencontrar hoy era como muy lindo, y más con este móvil y este tema. Cuando escuchamos a veces un texto, lo primero que hacemos es como decir, bueno, ¿cuándo viví algo parecido a esto? Como para decir, ¿por dónde va esta experiencia? Y me hace acordar mucho a veces bueno, a aquel que tuvo la suerte alguna vez de estar en Prayanti y hacer un trabajo profundo, porque es como que el que todo gira en torno a Swami en ese tiempo, y a veces uno no tiene muchas cosas a las cuales apegarse, digamos, sino que está todo girando en torno al sadhana, y en ese momento que Swami nos va sacando cosas y hasta a veces nos tenemos que lavar la ropa a mano, y a veces es como que uno se da cuenta que la felicidad pasa por algo tan simple, o sea, pasa más por sacarnos cosas que por llenarnos de cosas. Es como que en este momento uno agarra y dice, muchas veces tiene esa distracción de decir, bueno, a ver qué me puedo comprar en Mercado Libre para que tengo ganas de tener esto, tengo ganas de tener el otro.
y se empieza como a distraer. Y en verdad el proceso es como un proceso inverso. Es un proceso de irse aligerando, de irse sacando cosas, de irse simplificando, y ese espacio que va quedando libre, llenarlo de Dios. Porque una de las cosas que yo sentí que Swami nos hace sentir es que la felicidad es cercanía con Dios. Y cuando uno está abrazado a Él, es mucho más fácil acercarse a ese estado que Swami describe, el Sthita Prajna, el de mente estable. Porque parece como si Swami nos llevara de paseo por todas las experiencias que nos toca pasar, pero ya no nos lleva caminando por el camino todo roto y embarrado y en medio del bosque oscuro. Parece que nos hiciera pasar por todo eso, no sé, en un avión. Uno recorre ese terreno, recorre las experiencias, recorre las cosas difíciles que la vida le trae para superar, pero las recorre de una forma totalmente diferente. Y en ese momento uno dice, debe ser esto, el que Swami dice, el Sthita Prajna. Pero es porque uno encontró la forma de estar en contacto y en comunión con Él y de renovar ese compromiso. Y me hace acordar mucho lo que dice el budismo de los refugios. El refugio en el Dharma, en el accionar correcto. El refugio en el Sangam, la comunidad de hermanos espirituales. El refugio en el Buda. El refugio en nuestro Buda es Swami. Entonces el refugio es nuestra imagen del Señor. Y parece que cuando uno va haciendo la formulita, solo se va dando el resultado. Solo vamos llegando a ese estable internamente. Y cuando nos tocan cosas difíciles que nos ponen tristes, también digo, bueno, esto también es perfecto. Porque en ese momento Swami nos dice, bueno, esto te ayuda a decir, no te relajes en la búsqueda. Seguime buscando, seguí acercándote a mí. Cuando ser feliz es muy fácil, también es muy fácil tirar la toalla, como quien dice. Swami lo dice en los mensajes. Entonces, qué bueno estas situaciones de adversidad, qué bueno estas situaciones donde no todo sale como me gustaría, porque me hacen ajustar las clavijas y seguir afinando. Así que bueno, Sairam, muchas gracias. Gracias, Eva, gracias. Iris, adelante, Iris. Hola, Sairam. Bueno, este texto yo tenía muchas ganas de que lo viéramos. Yo sé que ustedes lo han visto mucho y han hecho muchos programas, y la verdad es que todavía yo no los he escuchado. Y la verdad que cada párrafo me está pidiendo como un estudio aparte, ¿viste? Me da ganas de... Acá me pongo a subrayar las cosas porque es impresionante, ¿no? Cada 4 o 5 renglones te da unas directivas como para tener en cuenta todos los días. Me llamó mucho la atención lo de la espiral descendente, que empiezan las cavilaciones sobre las tentaciones, que lleva al apego, que después lleva a los deseos, de los deseos frustrados la cólera y después la ilusión, y así seguimos para abajo. Bueno, para no caer, así que ni siquiera cavilar, ni empezar a cavilar sobre los apegos, ¿no? Que todo se va a que la mente errante es la que se apega. Así que la mente no la tenemos que dejar estar errante. Después me encantó algo que lo he notado, y a veces uno lo nota para los demás y no lo nota siempre para uno mismo, ¿no? Que es el asunto de que lo que creemos real en el mundo, en realidad es lo no real. Y es fácil para mí verlo a veces en los demás. A veces me da ganas de decirle a alguno de mis hijos, ¿viste? Pero no te hagas problema, eso no es real.
Ahora, el asunto es verlo para uno y estar atento día a día, ¿no? Con que me encantó la frase, lo que es noche para unos es día para otros, pero realmente gracias a que uno yo en mi caso que lo atisbo, digamos, estoy dándome cuenta un poquito dónde está la frontera. No quiere decir que lo logre todos los días, pero bueno, es terrible ver que otros ni siquiera se lo preguntan y están reaferrados a lo no real como real. Dios nos libre. Bueno, y el otro asunto final del párrafo es el asunto de la quietud. Bueno, me faltan varios siglos, pero también hay cosas que me están ayudando, como justamente acercarme a la recitación de los Vedas me está ayudando un poco a tener momentos de quietud. Nada más, Sairam. Gracias, Iris, gracias. Raúl, adelante, Raúl. Ahora sí, Sairam, interesante todos los comentarios, interesante el texto. Quería empezar voy a tratar 2 o 3 cosas. Una, cuando dice que uno tiene que estar libre de estas tres cosas que son el apego, el temor y la cólera. Bueno, en cuanto al apego, ha sido una de las cosas que más he trabajado. Pero quiero primero, antes de comentar algo personal, comentar lo que un día vieron que Baba hace casamientos. En una oportunidad casa una pareja, unos chicos jóvenes, tendría él 17 años y ella 15, 16, eran jovencitos los dos, se casan a muy temprana edad, y Baba le materializa una cinta que se la pone alrededor de su cintura y le ata, porque parece ser que un ritual que se hace en la India cuando se hace el casamiento, como acá usamos los anillos, y le dio esto a la chica y le puso como una cinta de oro dorada, ¿cierto?, en su cintura. Y entonces le pregunta al chico, y dime, ¿qué quieres tú que te dé? Y le dice, Baba, yo quiero que me elimines en mí el apego. Entonces dice, anda de acá, dice, ¿cómo se te ocurre en este momento pedirme que te saque el apego cuando vas a estar más apegado que nunca? Dice, pasa la vida y ya más adelante vamos a hablar del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Quería hacer referencia al tiempo. Y el tiempo es variado según la experiencia kármica que tiene cada uno, en cada familia y en cada hogar. Y voy a esto, o sea, mi tiempo como se dio en mi familia y en mi característica, como se da en cada uno de ustedes, hace que tenga una experiencia que en este caso parece como más tardía para mí que como para esos chicos, o como para el ejemplo que dio Marco, que me quedó muy grabado, que es el siguiente. La suerte de los hijos de Marco es tener a Marco. ¿Por qué? Porque él en una etapa de un avance espiritual importante de su vida, él está compartiendo con esos niños que son vírgenes, que están con el alma abierta a todo lo que le pueda decir, y él los va induciendo a reflexionar sobre ciertas cosas. Bueno, estos chicos van a crecer evidentemente con un cúmulo, con un bagaje espiritual y con una ventaja importante que si la saben manejar en su vida van a llegar más rápido a la meta de todo esto que estamos hablando, ¿cierto? Fíjense lo que es el tiempo de los hijos de Marco, lo que es el tiempo de lo que me pasó a mí como hijo, ¿cierto? Y cómo pude desarrollarme. Entonces yo creo que es muy importante cuando pasa lo que me pasó a mí, que no es ni bueno ni malo, creo que soy un afortunado de haber conocido a Baba y
y cuando él dispuso que lo conociera está bien y todo está perfecto, pero evidentemente aparecen cosas que uno es un aprendizaje que va realizando, que va tomando conocimiento, que se da cuenta que muchas cosas tienen que ver con el karma pasado y otras tienen que ver con el karma que uno genera. Y esto de los deseos es algo que hay que, que trabajar, porque me parece que muchas veces, en el caso mío, son unas grandes trampas para poder evolucionar. Gracias, Raúl. Eddie, adelante. Gracias, Era. Primero decir que en estos párrafos que se ha leído hay bastante oro, ¿no? Hay bastantes cosas por reflexionar, por hablar, ¿no? Y no nos va a alcanzar el tiempo. Y he tomado algunas anotaciones que me parecen, para mí personalmente, las importantes. Por ejemplo, al inicio de la lectura se menciona un hecho interesante cuando le dice Krishna a Arjuna: debes empeñarte en ser un iluminado, ¿no? Es una indicación interesante, porque no solamente se lo dice a Arjuna, se lo está diciendo a toda la humanidad, a nosotros también, de alguna manera. Entonces, debemos empeñarnos en ser unas personas iluminadas. El otro punto importante es aquello que afecta al entendimiento o a la mente, ¿no? Por lo general, como ha dicho Marco, en las lecturas de Baba mencionan esos 6 enemigos internos, pero en esta lectura menciona 3: el apego, el temor y la cólera, que es el equivalente a la ira, ¿no? Entonces, en este aspecto, por ejemplo, la ira a mí me parece algo sumamente importante, porque es la que desencadena una serie de cosas negativas muy fuertes. Inclusive, Baba ha dicho de que un momento de ira, pues, Un elimina. poquito más alto, por favor. Uno de estos puntos que desencadena toda una serie de, digamos, de dificultades para el progreso espiritual es la ira, ¿no? Y Baba menciona a 6, pero acá en específico menciona solamente 3. Y en ese aspecto me parece importante el manejo de la ira, ¿no? Y para manejar todos estos aspectos que Baba nos recomienda y que Krishna recomienda a Arjuna, eh, como menciona Albina, ¿no? Baba nos ha dado herramientas. Estas herramientas las tenemos a la mano, ya las conocemos: la oración, los vayans, el servicio, la meditación. Y un ser iluminado, o cómo reconocer un ser iluminado, hace mucho referencia también a un aspecto que Baba menciona constantemente, ¿no? Y yo recuerdo una figura que él menciona: en el mundo, pero no del mundo. Y hace la referencia cuando menciona el significado de la flor del loto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la flor del loto es un recordatorio: en el mundo, pero no del mundo. Una cosa muy interesante también que tiene que ver con el aspecto individual, con el aspecto de superación espiritual, pero también Baba remarca en este párrafo, o por lo menos Krishna menciona, que una sociedad se desarrolla, y ahí yo enlazo el tema individual con el tema social, porque no es solamente el tema de pensar en evolucionar uno mismo, sino también pensar de que con nuestro trabajo podemos ayudar a los demás. Y en ese sentido, en esta lectura se menciona que una sociedad desarrollada, o para que exista una sociedad mucho mejor, se debe evitar la codicia, ¿no? Y otro tema más, que no recuerdo ahorita, pero uno de estos temas es la codicia. Entonces,
es importante tener en cuenta de que en el camino a superarse espiritualmente, individualmente, también tenemos que pensar en los demás. Y si podemos contribuir a evitar este tema de la codicia, excelente. Y una parte final, ¿no? Sin quietud no hay serenidad. Sin tranquilidad no hay serenidad. No hay serenidad en dónde, en el corazón, mencionan, ¿no? Y eso es importante también para que nosotros podamos avanzar en este camino. Finalmente, es importante la autoobservación, estar siempre en estado de alerta frente a estos aspectos importantes que a veces nos mueven de una manera negativa en la vida personal, en la vida social. Y el párrafo termina diciendo que un aspecto importante es el ego, que no es más que identificarse con el cuerpo, como lo mencionaba en otras lecturas, ¿no? Y que el fin último es fundirse en Dios, y que ese es el único propósito que tiene la vida. Zaira. Gracias, Eddie, gracias. Juan, adelante, Juan. Sí, Zaira. Bueno, la vez anterior habíamos hablado del guerrero. Y el guerrero no es el que sale a combatir como la Santa Inquisición, afuera. El guerrero es fundamentalmente un guerrero consigo mismo. Y acá cuando habla de los iluminados, para mí estos iluminados son guerreros. Nada de ira, nada rayásico, nada de indiferencia, nada tamásico. Y los enemigos externos los tenemos que amar, pero no porque, fundamentalmente por una cosa egoísta, porque nos hace bien a nosotros descubrir nuestros enemigos internos. Por eso son importantes los enemigos externos, no porque seamos más buenos, es por nuestro ego de que ese espejo de los enemigos externos nos hace encontrar nuestros enemigos internos, y por ahí podemos avanzar en nuestro progreso espiritual. Y bueno, se ha hablado de aceptación y aceptar lo que viene. Perfecto. Está la otra cara de la moneda. Si lo que viene te demanda tu participación, debes actuar. Entonces, no es que me abandono a todo, porque en las condiciones que el mundo está hoy, si nos abandonamos a todo, bueno, esto termina mal. Es estar atento y ver en mi pequeño entorno qué es lo que puedo hacer. Y esa espiral descendente del mundo de hoy se ve en todos lados, no solamente en Argentina. ¿Y cuál es el antídoto de esto? Bueno, si nosotros, no sé si llegaremos a ser iluminados, pero por el momento creo que nos tenemos que contentar con cosas, pequeños pasos, ¿no? Calmarnos, meditación, pensar dos veces antes de hacer las cosas, actuar cuando sentimos que es necesario y no por ira, no dormirnos. Todas esas pequeñas cosas nos pueden ayudar. Y nos falta la principal, porque si hacemos todo eso sin pensar en el divino, no sé hasta dónde, para qué lado podemos andar. Y bueno, con esos pequeños pasos, si lo conseguimos dar en nuestro entorno, adentro nuestro, después se expandirá nuestro entorno, y creo que el mensaje fundamental, tanto de Swami como de Gita, es sea un guerrero, el guerrero en esos términos, guerrero con su lucha interior, pero sobre todo sea un ejemplo. Esa es tu arma más fuerte. Sea un ejemplo para los otros. No hace falta sacarle el sable, la espada, ni nada. Sea un ejemplo para los otros. Zaira. Gracias, Juan. Lilian, adelante. Bueno,
Para mí empieza todo por la renuncia al apego de los frutos, para poder trascender. Y sí reconocería, en principio, ¿no? Algo básico, aún no iluminado y aún iluminado. Porque el no iluminado entra, pareciera que entra al camino espiritual, pero solo entra a pedir favores de Dios, a esperar que todo le vaya mejor, que todo se produzca maravillosamente bien. Y sí, se comportan muchas veces como el agua. Pareciera que todo le tiene que ser dado por Dios sin ningún esfuerzo, pero no aplican discernimiento, no hay renuncia, que es lo que yo veo en muchas personas que considero iluminadas. Básicamente mucho amor, tienen renuncian a su ego, a su vida personal en pro de otras personas. Se brindan amorosamente y a la vez quieren trascender, ¿no es cierto? No, quieren trascender hacia lo divino, tienen un interés, un anhelo por conocimiento, por saber cómo llegar a ser una fuente de amor y de más cercano a Dios, ¿no es cierto? Así que hay muchas personas en la tierra, ahora Madre Teresa o Padre Ignacio, bueno, montones. Así que lo que Juan dijo, estoy con eso, paso. Gracias, Lilian. Adriana, adelante. Hola, hola a todos. Voy a intentar que se me entienda porque estoy bastante tomada la voz. Bueno, nada, me quedo con esto de lo que decía Fernanda, la satisfacción, viste, que creo que eso es una de las cosas que más apego nos genera, que es la satisfacción inmediata y que a la larga siempre trae sufrimiento, viste, por lo menos al ser, ¿no? Y bueno, el desapego tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con saber elegir qué es lo que me conviene. Y aceptar, y como decía recién, no me acuerdo quién era, Pedro, Juan, alguno de esos. Juan. Juan, aceptar lo que me toca y accionar en base a eso, ¿no? Y yo creo que esto de no entrar en la mente, ¿viste? Son estos 5 minutos los cuales yo me veo manejada por la mente y le doy bolilla a mis sentidos, ¿viste? Si yo puedo lograr esos 5 minutos, bajar y no darle poder y ponerme en meditación y ponerme en tranquilidad y demás, hace que yo vuelva al centro y no tenga que sufrir, ¿no? Y bueno, y otra de las cosas que rescato de esto, me parece que es muy importante, es la entrega, ¿viste? Realmente Dios está al control, al mando, ¿viste? No, yo no tengo ningún poder sobre eso y bueno, la mente hace que crea lo contrario y por eso me apego. Krishna está manejando el carro de Arjuna, ¿eh? Exacto. Y bueno, yo solo tengo que remitirme otra vez a mi interior y darme la posibilidad de rescatarme, ¿no? De rescatarme hacia eso que en realidad es lo que me deja en paz, me da serenidad y me hace feliz, en realidad. Así que eso quería compartir. Gracias, Adriana, que te mejores. Adelante, Romina. Buen día. Bueno, a mí el texto me llevó a un lugar como muy profundo y siento que no puedo poner en palabras en este momento lo que siento, así que gracias.
Bueno, dicen en el derecho que el silencio es una manifestación de la voluntad, así que has manifestado una introspección hermosa con lo que dijiste. Silvia, adelante, Silvia. Sí, no, a mí lo que me queda es que, bueno, en este escenario del mundo tenemos que luchar contra nuestros enemigos internos y todo lo que se nos presenta es justamente un espejo de lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar en nosotros. O sea, si estamos atentos nos vamos a dar cuenta que aquello que criticamos, que no nos gusta, que nos enoja, bueno, tiene que ver con nosotros mismos también. Y bueno, creo que es eso, y de la mano de Baba obviamente es más fácil también, ¿no? Así que me parece que es eso, Zairán. Gracias, Silvia. Gisela, ¿qué opinás de lo leído, Gisela? Bueno, Zairán, es un texto precioso, todo no tiene desperdicio. Creo que es la meta de todo buscador espiritual, es lograr lo que dice en esta parte del texto, que bueno, que para eso estamos, para trabajar. Como dicen también nuestros compañeros, bueno, en el trabajo espiritual hay que esforzarse, y hay mucha relación con lo que dice Baba en esto. En el versículo acá 61 dice: los iluminados someten y controlan sus sentidos, y Baba todo el tiempo nos habla de eso, de controlar los sentidos, de la mente, y lograr el entendimiento con el logro supremo de la unión con Dios, que sería la bienaventuranza, ¿no? Creo que ahí hay un poco la clave que nos da Swami, nos da también este texto para encontrarnos con la bienaventuranza, con el ser, y bueno, y poder llevar adelante para lograr los que nos pide el texto, ¿no? Que bueno, que esto de ser parte del mundo con los pies en la tierra, pero con la mente en Dios, ¿no? Tener nuestros pensamientos siempre abocados al Señor. Zairán. Gracias, Gisela. María Isabel, adelante. ¿Qué estás sintiendo de lo leído, María Isabel? Sí, bueno, después de escucharlo a todos, porque todo, no sé, pero yo tengo la visión de que todos somos verdaderamente sabios. No solo porque lo hayamos traído de otras vidas, sino también porque ya en el camino, en el sendero, tenemos todo un contexto donde nos hemos apropiado de toda una serie de mensajes y enseñanzas que nos ha dado nuestro gurú. Yo estaba oyéndolos a todos. Qué lindo, Dios mío, todos estamos bien conectados y todos tenemos un enfoque que aporta. Yo recordé que yo leí que Baba decía que nosotros no nos damos cuenta cuántos momentos en la vida tenemos iluminados y no somos conscientes. Fíjense, y eso a mí me llamó la atención. Después vi lo que decía, ay, no sé, no me recuerdo el nombre, soy mala para los nombres, discúlpenme. El hermanito, creo que era Sebastián, con relación a la felicidad, y eso me trajo el recuerdo de Buda, una anécdota de él, que después de leerla yo dije, oye, yo hice lo mismo que Buda. Resulta ser que Buda, ustedes saben que se aisló, se alejó, dejó todo, renunció a todos sus bienes, comodidades, familia, etc. Y se sentó a buscar la felicidad. Sus seguidores, locos por ayudarlo, un día le llegó uno y le dijo, maestro, he encontrado una mujer que es feliz. Y él no la encontraba. Dice, sí, ¿cómo es eso? Dice, venga, maestro, lo voy a llevar. Y lo llevaron cerquita a un río donde estaba la mujer
bañándose. Le preguntan que cómo ella ha logrado ser feliz. Y dice ella, bueno, para mí bañarme en este río es la felicidad. Entonces Buda se queda así y le dice a su seguidor, a su discípulo, no, yo no quiero la felicidad de esa pobre mujer. Entonces, eso nos lleva a profundizar en eso que es la felicidad, fíjense. Ahora, con relación a lo que se ha dicho aquí de la aceptación, puntos clave, felicidad y aceptación. La aceptación tiene otra anécdota. Una anécdota que nos enseña, por ejemplo, en una aldea en la India había un renunciante que se había alejado de todos, propiamente dicho, como lo dice la palabra renunciante. Entonces, ahí aparece una muchachita adolescente que sale embarazada y por temor a lo que pudieran decir los demás y sus padres, bueno, pues ella se aleja para el niñito y van, toda la aldea se entera y van y ella dice que es el renunciante. Todos van y le gritan y lo atropellan y le dicen horrores, simulador, hipócrita, bueno, todas esas cosas, toda esa blasfemia que generalmente se dicen cuando alguien está lleno de ira, como hemos hablado. Entonces, el renunciante se queda callado y le dicen que él se tiene que hacer cargo del niño porque él abusó de la muchacha. Y el renunciante le dice, está bien, y se queda con el niño. Pasan unos años y el niño está precioso, ya tiene 3 años y gracioso, la muchacha sintiéndose indigna, mal, con toda esa gama de emociones que surgen cuando la gente sabe que no ha actuado bien, y va y empieza a quejarse con sus familiares y los aldeanos y todos van de nuevo a gritarle al renunciante oprobio que le cogió el niño a la muchacha y que lo aceptó y que eso no era así, que él sabía que no era de él y no se quejó, bueno, insulto. Y nos vamos a llevar al niño. Y el renunciante le dice, ok, y le entrega al niño. Con esta anécdota le estoy diciendo qué cosa es una verdadera aceptación cuando el individuo ha ganado la comprensión, el conocimiento y sabe qué realmente quiere. Nunca fue afectado por ninguna renuncia, por nada de lo que dejaba de, o sea, lo que tenía como una aceptación, lo cual habla también de entrega. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros en la vida real no nos entregamos completamente. Nada más que hace falta un buen francotirador para que surjan todos esos pequeños obstáculos internos que tenemos. Sabemos bien cuáles son las emociones que no nos permiten y que entrelazan la tela de la mente llena de hilitos de deseo, que también eso despierta el miedo a no conseguirlo, el miedo a fracasar y de ahí, ¡pa!, la frustración y la ira. Bueno, pensando esto, tenemos que reconocer que inclusive el mismo hecho de nosotros pensar a qué nivel de evolución estamos, ya eso es un error. Eso no nos permite una verdadera entrega. Hay otra anécdota de Baba donde le dice a un devoto... Sairán, perdón, pero tenemos poco tiempo y quedan bastante... Perdón, bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Sairán. Gracias, Marisol, por tu comprensión. Bueno, queda por opinar Roberto, Julio, Carla, Patricia. Adelante, Roberto. Sairán.
Hola, Zairán. Buenos días a todos. Eh, para mí sonaron unas cosas muy fundamentales. El objetivo supremo, la única finalidad de la vida es la unión con Dios. El maestro iluminado es ecuánime, es el observador. Eso se consigue a través de la meditación. Se llega a un estado de plenitud. Entonces uno se libera de los apegos, del rechazo. Moverse en el mundo con tranquilidad interior da esa cuestión. Y algo que me gustó mucho es el ejemplo que dio, no recuerdo yo tampoco el nombre, no estoy muy familiarizado con los nombres, que habló del fluir del agua. Es fluir como el agua con la corriente, sin deseo, sin querer que sea como me gusta, como yo quisiera, es aceptando. Eso es el observador que observa y está atento, alerta, siempre. No es fácil, pero de a poquito hay que tratar de hacerlo. Bueno, eso era en esencia para que puedan hablar los otros. Gracias, Zairán. Gracias, Roberto. Gracias por tu cortesía en el tiempo, porque tal cual, hoy gracias a Dios fuimos muchos y el tema daba para hablar porque realmente es muy interesante. Ligia, adelante. Yo me quedo con lo que comentó alguien que no recuerdo también el nombre, creo que fue una de las chicas, pero fue el fruto maduro. El conocimiento me pareció muy claro y me trae mucha paz el tema de saber que hay todo un proceso que tampoco depende de lo que yo pueda comprender en este momento, y que cuando la fruta esté madura será, a pesar de que hay que recojo todo lo que apunta que hay que ir haciendo en el camino. Bueno, no sé si aporta algo. Gracias. Sí, Ligia, sí, lo dijo Fernanda, que dentro del Rudran hay un pequeño mantra que es el Triambakán y que uno reza por eso. Gracias, Ligia, y gracias, Fernanda, por tus aportes. Carla, adelante. Marina Tula está conectada, pero solo de escucha, así que está disfrutando, pero no puedo opinar. Le mandamos un saludo. Adelante, Carla. Bueno, primero agradecer las palabras de todos, y la verdad que más que un círculo de estudio, siento que es un lugar para sanar muchísimo. Todo me encantó. Y para ser, no sé, breve, hay mucho también para poder charlar. Me gustó lo de mentes inquietas. Sin quietud, ¿cómo puede haber paz? Y bueno, yo soy muy de mente inquieta y siento, justo hace 2 días vengo como diciendo, bueno, a partir de ahora voy a empezar a ver qué estoy haciendo con mi tiempo. Y esto que decían, iluminado debe tener un trabajo interior, comenzar por la semilla. Bueno, justo dije, bueno, a partir de ahora voy a soltar todo lo que ya no tiene que estar en mi vida y enfocar en todas estas herramientas que veníamos diciendo, que creo que por ahí es el camino, usar ese tiempo que estamos haciendo, no importa lo que pasó, frenar y empezar a decir, bueno, a partir de hoy, si quiero, ¿qué hago con mi tiempo? Y usarlo con tantas herramientas que tenemos para la unión con Dios, llegar a eso, el fin. Gracias. Gracias, Carla, y gracias por tu aporte, Lilian, en el chat, que nos sugiere a todos, y esto es un mea culpa para todos nosotros, de que opinemos sucintamente, así tenemos, entre comillas, toda la misma participación. Por suerte somos muchos y así tenemos todas las mismas posibilidades y nos aprovechamos todos. Gracias, Lilian. Patricia, adelante.
Bueno, yo quería mencionar que, bueno, nosotros tenemos nuestro Krishna, que es Baba, y nos dio el programa de límite a los deseos, cuyo primer paso es el control de los sentidos. Y eso tiene que ver con esos 5 minutos que alguien habló. Tomarnos 5 minutos frente a los objetos, frente a todo lo que nos sucede. Esos 5 minutos es lo que nos permite que la mente no se involucre inmediatamente con los sentidos, ¿no? Esto es muy interesante para enseñarle a los chicos. Y a mí me pasó en una situación que tomé una clase de actuación. Esto se enlaza con lo que dijeron de practicar y de actuar, que justamente el profesor se dio cuenta que yo, cuando daban una consigna, me tomaba un tiempo, unos segundos antes de actuar. Y esto me vino de la práctica del programa de límite a los deseos. O sea, frente al objeto, cuando uno, ya sea con la vista, ya sea con cualquiera de los sentidos, tomarnos esos 5 minutos. Y eso hace que no tomemos, la mente no se involucre inmediatamente. Esto es justamente, el Gita tiene una imagen que es muy fuerte, que es las riendas que sujetan los caballos, y esa es la mente que sujeta los sentidos. Entonces, con esa, nuestro amado Krishna nos dio esta enseñanza para poder controlar esto y no caer en esa espiral de que se hablaba, que es cuando la mente se involucra directamente en los sentidos, y de ahí surgen después las adicciones, ¿no? El deseo no se puede controlar. Una vez que la mente ya se involucró en el objeto deseado y no intervino el discernimiento, entonces se genera una espiral. Ese deseo ya no se puede controlar. Entonces el momento del control es en el primer paso, con los sentidos, ¿no? La segunda cosa que quería decir es a qué nos apegamos, observar a qué nos apegamos. Por ejemplo, yo este año me di cuenta, o el año pasado, con todo lo que pasó, que estoy apegada a la actividad, ¿no es cierto? O sea, tener tanta actividad, de golpe no tener actividad, me di cuenta de que yo estaba apegada a esa actividad, ¿no es cierto? Entonces tengo que también amar, como hablaban, lo de la aceptación. Y la tercera cosa que quería decir es el tema del sentido del yo y de lo mío, ¿no es cierto? Que esto evidentemente se resuelve, y el iluminado es así. El iluminado es Advaita, es una persona que vive en la unidad, no vive en la dualidad. Mientras nosotros vivimos en la dualidad, está el sentido del yo y de lo mío. En cambio, cuando yo estoy en la unidad, yo soy todo. Entonces, ¿qué puedo desear? ¿A qué me puedo apegar si yo soy? Yo soy todo. Bueno, eso nada más quería decir, Zaira. Muy lindo aporte, Patricia, gracias. Julio Actis, adelante, Julio. Bueno, buenos días. Y empecé un poquito tarde porque no me podía enganchar. Pero la verdad que con todo lo que estoy escuchando, pero me quedo un poco más con lo que dijo Albina. Yo estuve leyendo, estuve escuchando el Bhagavad Gita anteriores, y por ejemplo, anteayer me quedó grabada la palabra guerrero, y la verdad que somos guerreros todos los días cuando amanecemos y enfrentamos la vida. Y antes yo decía que subía al escenario y actuaba. Ahora el escenario ya no es más, soy un guerrero. Y me quedo con todo lo que están diciendo, y le agradezco mucho porque puedo analizarlo mejor, y voy a seguir escuchando los programas que vos grabás, Horacio, y le agradezco a todos, y disculpen si soy con poca palabras. Gracias, Sairam. Los amo.
Hermoso, Julio, lo que dijiste, hermoso. Bueno, antes del cierre de Albina, si alguien quiere decir algo sobre la lectura, pensamos que íbamos a comenzar con el capítulo 3, pero bueno, hemos concluido con el capítulo 2, que obviamente, como muchos dijeron, y como dijo Iris, cada párrafo es para desmenuzarlo, así que será trabajo para cada uno después de eso. Bueno, Albina, te toca un lindo cierre con un tema muy amplio donde cada uno lo abordó de diferentes maneras y todas muy, muy interesantes, ¿eh? Roberto te pidió. ¿Ah, quién? Perdón, no lo vi. ¿Quién pidió? Roberto. Adelante, Roberto, ante Albina. Gracias, Lilian. Simplemente una aportación. Guerreros de la luz, porque a través de la conciencia vamos rompiendo el velo y bueno, vamos viendo la luz, la verdad. Eso solo. Muy lindo. Guerreros de la luz. Guerreros de la luz, ahí está. Y Julio Acti, un súper guerrero de la luz. Sí. Gracias, Robert. Albina, adelante, Albina. Ay, es hermoso todo lo que he escuchado, la profundidad de lo que cada uno dijo, que realmente es gratificante para el alma saber que tantos estamos en el camino y que la vamos viendo clara porque nos vamos iluminando. Y recién que habló Roberto, ¿no es cierto?, el guerrero que está en la luz, es la luz. Mientras nosotros caminamos hacia la luz, proyectamos sombras, pero cuando somos la luz, las sombras ya no existen. Y esto lo dice Baba, por supuesto. Y yo voy a ser corta en lo que voy a decir, ¿no? Porque el iluminado ha logrado el autoconocimiento. Nosotros estamos logrando el conocimiento a raíz de todas estas lecturas, estos mensajes divinos, de los círculos de estudios que nos aportan el conocimiento, para llevarlo a la práctica. Para eso es el conocimiento. Para llegar al autoconocimiento. Por ejemplo, la mente sabe que somos Dios, que somos chicas de Dios, que somos el Atma, que somos el todo, que somos el absoluto. Eso lo sabe la mente. La mente sabe que debemos amar a todos. Todo eso, la mente de cada uno lo sabe. Pero solo la práctica nos va a llevar al autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? Sentir, experienciar que somos el ser y que no hay diferencias con el otro. Por eso el iluminado lo que ha logrado es el autoconocimiento. Yogananda dice, justamente en el Bhagavad Gita de él, que dice la ciencia suprema de la unión con Dios, que un yogi puede pasarse la vida meditando en los Himalayas, pero si no tiene el conocimiento vuelve nuevamente para adquirirlo. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos la posibilidad de tener ese conocimiento para llegar al autoconocimiento. Este conocimiento nos ilumina para que lleguemos a ser iluminados desde el ser, desde nuestro interior. Por eso, no es tan difícil, es simplemente
tener conciencia de que somos uno. Si nosotros tenemos esa conciencia, adquirimos esas conciencias, se terminaron las preocupaciones, los apegos, el temor, el odio, la lujuria, se terminó absolutamente todo. Y logramos esa ecuanimidad, y más que ecuanimidad todavía, mucho más, saber que somos uno, el Advaita. O sea que tenemos el conocimiento, ahora tenemos que lograr el autoconocimiento, que es experienciar el ser. Serán manos felices de compartir con ustedes y feliz de escuchar a cada uno la profundidad de lo que cada uno ha expresado. Gracias, Albina. Albina, 2 minutitos. Recordá lo del rey Salomón, que tiene que ver con lo que dijiste, de la importancia del conocimiento y la sabiduría. Bueno, hay un libro, no es cierto, en el Antiguo Testamento, que es sabiduría, y es extremadamente importante, porque lo he leído cuando no tenía conocimiento de nada, y no lo podía comprender, ni mucho ni poco, no lo comprendía directamente. Y él dice que la sabiduría es la joya más preciada, es la joya, esa joya que nadie nos va a poder robar. Y habla de tal manera de la sabiduría que invito a que busquen en el Antiguo Testamento y lean lo que Salomón dijo. Por algo es considerado sabio. Y él ya entonces tenía ese conocimiento. Y siendo Salomón rey, teniendo esposa, teniendo hijos, teniendo toda la riqueza que se podía tener, consideraba la sabiduría lo máximo, lo más importante, lo más valioso. Les invito a que lo lean porque realmente es imperdible. Gracias. Bueno, ¿alguien se quedó con algo por decir? Perdón porque fuimos mucho, perdón por los cortes, pero bueno. Roberto, te decirle. Ahí, gracias. Adelante, Roberto. No, decir que justamente entré nuevamente a la fe, ya hace unos cuantos años, a través del libro del rey Salomón, de la sabiduría. Abrí la Biblia, a la cual yo no la usaba ni sabía cómo se usaba, y tampoco la había aprendido en ese momento, pero me iba siempre ahí, y eso me trajo nuevamente a la fe, y bueno, empecé el camino. Era simplemente eso. Gracias, Albina. Gracias a todos. Bueno, el próximo sábado vamos a comenzar con el capítulo 3, que hoy pensamos empezar a desarrollarlo, pero no se dio porque, gracias a Dios, hubo muy lindas opiniones sobre lo leído, que fue extenso. El próximo sábado, el camino de la acción. Krishna va a seguir hablando con Arjuna, y después algo que hoy también muchos mencionaron, la ley del sacrificio. Muchos sutilmente también mencionaron a entregarnos, pero a involucrarnos también. Y acá Krishna nos lo va a recordar, la ley del sacrificio. Bueno, vamos a hacer un Oni Treyanti y le damos las gracias a Dios por permitirnos estar en este círculo. Shanti. Iris. Om Jai Bhagavan Sri Satya Sai Baba Shiki. Jai. Jai. Gracias, Iris. Bueno, todos muy bien. Sairán.
Zaira. Gracias, hermoso círculo. Zairán. Zaira. Chao, Zairán. Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Zaira, gracias. Zairán para todos. Los amo, somos uno.